Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Este martes es día 18 de febrero. El calendario litúrgico no contiene la memoria de ningún santo cuya memoria haya que hacer. Pero quiero apuntarles una cosa. Hay un santo, un beato para ser exacto, que me resulta extraordinariamente simpático, no porque conozca demasiado de su vida, sino por su alma de artista, que supo cuajar en obras admirables el más profundo espíritu religioso de la Edad Media. Me refiero a aquel al que la historia del arte conoce como Fray Angélico, un artista que nació a finales del siglo XIV, en el año 1387, y que vivió durante toda la primera mitad del siglo XV, hasta 1455. Fue un religioso dominico, sacerdote, que siguió su vocación religiosa, pero teniendo una extraordinaria sensibilidad, y no sólo una extraordinaria sensibilidad, sino una depuradísima técnica artística, y que representó el misterio de Cristo y de su Santísima Madre, la Virgen María, con su pintura, y pintaba precisamente con ese afán apostólico de llevar a los hombres a Cristo, a Dios, a la Virgen, y suscitar en ellos el espíritu de la oración. Hermosísimo, Fra Angélico. Su nombre era Juan de Fiesole, pero como he dicho al principio, el beato Juan de Fiesole en la historia del arte es conocido como Fra Angélico. Vamos entonces ahora nosotros a acercarnos a la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y lo hacemos con ese mismo espíritu de Fray Angélico, con el deseo de que la palabra de Dios nos lleve a la oración y la palabra de Dios vaya configurando nuestra vida. Empecemos por el Evangelio de hoy, que es, ya lo sabemos, según San Marcos, del capítulo 8, los versículos 14 al 21, que dicen así: En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000?
Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Este episodio que narra Marcos nos presenta a Jesús y a sus discípulos, se refiere a los apóstoles, a los que suele llamar siempre discípulos, en la barca. Tiene lugar el hecho algo después de la segunda multiplicación de los panes y peces que narra este evangelio. Después de esta segunda multiplicación, a la que Jesús precisamente hace también referencia al final de este texto, él con sus discípulos ha subido a la barca para pasar a otra orilla. Y va a surgir un diálogo entre los apóstoles, unas palabras de Jesús y finalmente un diálogo con Jesús que termina reprendiéndoles e invitándoles a abrir los ojos. Vayamos por parte. El texto empieza diciendo que a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Resulta que han tenido abundancia de pan sin tener que preocuparse por nada. ¿Cómo iban ahora a preocuparse al embarcar? Llevan un pan, alguno de ellos se le ha ocurrido tomar ese pan, pero los demás no. Y están, como dice el texto, preocupados. Lo dice más adelante. De momento se refleja el hecho. Se les olvidó. Pero Jesús, que no presta atención a esto, les está enseñando, también en la barca. Les dice: estad atento, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Con esto de la levadura. En primer lugar, la levadura es en la Escritura a veces la imagen o la representación de algo que corrompe. De hecho, la levadura sirve para hacer fermentar aquello con la que se mezcle, con lo que se mezcle. Puede fermentar la masa del pan, por ejemplo. En el sentido de que hace fermentar aquello en que se mezcla, sugiere inmediatamente la idea de corrupción, porque la fermentación es una corrupción de la sustancia de la materia original. Por eso, la levadura puede simbolizar la corrupción. Lo que, de una manera invisible, se introduce en la masa, se infiltra, diríamos nosotros, en medio de la sociedad de los hombres, y termina afectando todo, corrompiendo todo, estropeando todo. Es en este sentido y en este texto una imagen del mal. Y Jesús habla de dos levaduras. Les da su nombre, la de los fariseos y la de Herodes. Son dos formas particulares y concretas de ceguera espiritual y de mal que ha estropeado a la persona. Por una parte, la levadura de los fariseos es, por una parte, su legalismo estricto y sin corazón. La ley por encima de los hombres, el cumplimiento por encima de la fidelidad. Y en segundo lugar, la consecuencia del legalismo es la hipocresía. Ellos son los primeros de no ser capaces de vivir perfectamente de acuerdo con la ley, y sin embargo lo exigen a los demás. Legalismo e hipocresía, levadura de los fariseos. Y la levadura de Herodes. Herodes es un personaje que aparece en
el Evangelio. No se refiere a Herodes el Grande, que es el que persiguió al niño Jesús. Este otro Herodes, su descendiente, uno de sus herederos, el que ha heredado la Galilea, es un modelo de persona que vive de una forma mundana y superficial. Alguien que está dispuesto a degollar o decapitar a San Juan Bautista, en quien reconoce un hombre santo y un profeta, antes de quedar mal ante sus invitados, en presencia de los cuales ha hecho una promesa muy poco meditada. Modelo de vida mundana y también modelo de falta de conversión, porque aun reconociendo y apreciando la predicación de Juan, no le hace caso, no está dispuesto a cambiar de vida. Y Jesús previene a los discípulos: estad atento, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Quizás los aplausos que los apóstoles han escuchado en la orilla de la multiplicación de los panes y los peces ha podido nublar un poco su facultad de razonar, ha podido echar a perder su humildad, su sencillez, su franqueza. Quizás el mal está actuando de una forma invisible porque todavía es muy pequeño y se mezcla con buenas intenciones, con buenos propósitos, pero sería capaz este mal levadura de corromper toda la masa, la buena masa de las que están hechos los apóstoles. Pero ante esa enseñanza de Jesús, a la que ellos deberían prestar cuidadosísima atención, el evangelista solamente subraya que se les olvidó tomar pan y no tenían más que uno en la barca. Y ellos, mientras Jesús habla y les enseña, discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Discutían quizás porque se echaban el uno al otro la culpa de no haber sido previsores del despiste. En definitiva, a pesar de haber sido testigos de unos milagros estupendos de Jesús, ellos están todavía demasiado prendidos y atentos a lo material. No escuchan con atención la enseñanza espiritual de Jesús y hablan entre ellos de esa carencia y de quién es el culpable. No han entendido que con Jesús nunca habrá carencia y necesidad. Por eso Jesús tendrá que hacerles después una pregunta directa. ¿Por qué andáis discutiendo? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? En definitiva, sí, tienen el corazón embotado por la falta de confianza, por la falta de una fe profunda en Jesús, a quien admiran y siguen sin lugar a dudas, pero con quien no se atreven a sacar las últimas conclusiones de su reflexión. Nosotros a veces también nos inquietamos por cosas que son secundarias, materiales, y nos olvidamos de lo que le debemos a Dios. Nos olvidamos de confiar en Él, de servirle como se merece. Ponemos más atención en nuestras pobres miserias, en nuestras pobres limitaciones, en nuestras carencias materiales, más que en lo que Dios nos quiere enseñar, también incluso a través de ellas. La levadura del mal, la levadura que corrompe el corazón del hombre, es también un peligro real para nosotros. Quizás son malas costumbres que hemos adquirido y que poco a poco
nos transforman. Quizás son ideologías que se han terminado infiltrando en nuestra manera de pensar y que están condicionando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Es estilos mundanos muy alejados del Evangelio, quizás los que están haciendo a nuestro corazón fermentar, corromperse, la que está influyendo en nuestra vida. Y ahora Jesús les interpela directamente. ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Y luego les preguntará, ¿y cuando repartí 7 panes entre 4.000? Jesús quiere avivar el recuerdo de los discípulos, que entren en sí mismos y se olviden de ese pan que no sacia. ¿Por qué? Porque no sólo de pan vive el hombre, les había enseñado Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra ahora la están despreciando, no la están asumiendo y grabando en sus corazones. Que recuerden lo que han visto estando con Él, lo que han oído estando con Él, lo que han vivido en compañía de Jesús. A veces olvidar todo lo que Dios hace con nosotros, a nuestro alrededor, en nuestro favor, olvidar todo eso, hace que terminemos cayendo en la duda, en la desconfianza, en el temor y en la desesperanza. Y Jesús, como ven ustedes, no se limita a hacer una pregunta, sino que hace una batería de preguntas. Y después de recordarles el episodio de la primera multiplicación de los panes, les invita a acordarse de la segunda multiplicación de los panes, todavía más reciente. ¿Por qué el Señor es tan machacón? ¿Por qué es tan repetitivo? Porque con esa insistencia Él quiere hacerles reflexionar. En definitiva, para que nosotros crezcamos en la fe, no nos basta escuchar una vez la palabra de Dios, como hacemos nosotros en Palabra y Vida, uno y otro día, y otro mes, y otro año, seguimos escuchando la palabra, quizás oyendo las mismas cosas, pero es que el Señor nos da nuevas oportunidades para reflexionar, para profundizar, reflexionar en lo que Él ha hecho por nosotros a lo largo de nuestra vida y sigue haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Todo para que se enciendan en nuestros corazones cada vez más la fe y el amor. Por eso yo creo que es bueno repasar nosotros en nuestra memoria el pasado en ocasiones, el pasado feliz y el pasado quizás triste, pero repasando de alguna manera cómo Dios estaba ahí en los misterios gozosos y en los misterios dolorosos de mi vida. Dios estaba ahí y estaba apoyándome y haciéndome crecer y salvándome. ¿Cuántas veces de esa manera discreta, gracias a Él, la levadura del mal no ha prendido definitivamente en nuestros corazones? Y aquí estamos, esta mañana, tratando otra vez de escucharle, de entenderle, de seguirle, en definitiva, de convertirnos. Queremos darle al Señor una nueva oportunidad. Sí, a Él, le damos a Él una nueva oportunidad de que nos convierta. Nos mantenemos disponibles. Actúa, Señor, en nuestras vidas, como quieras,
cuando quieras. Te vamos a dejar, Señor, actuar. De hecho, recuerden que los apóstoles están en la barca cuando Jesús les habla. No pueden poner excusas en que se encuentran en aquel momento lejos de Jesús y no han podido oírle bien. No, están allí con Él. Él está en la barca. Pero la última pregunta de esta batería de preguntas que hace Jesús después de haber obtenido de los apóstoles esa lacónica respuesta. La primera respuesta fue simplemente 12. La segunda respuesta fue 7. Ahora les dice, y no acabáis de comprender. No basta con ver, no basta con ver, no basta con oír. Hay que tratar de comprender. Los apóstoles han visto los milagros de Jesús y sin embargo parece que no terminan de sacar todas sus consecuencias, no captan su significado profundo. Jesús ha llenado 12 cestas con las obras de su predicación. Los apóstoles son 12, no se dan cuenta. Ellos son como 12 cestas, pero que tienen que estar bien rellenas con todo lo que el Señor predicó. Miento, no con todo lo que Él predicó, sino con las obras de su predicación, con las migajas de su predicación, con todo lo que ellos han podido y sabido retener de su predicación, para que esas sobras alimenten no sólo a aquellos hombres presentes aquel día, sino que sigan alimentando por generaciones sin fin hasta que el Señor vuelva en su gloria a tantos y tantos otros discípulos que en el futuro vendrían, a nosotros, 7, como ellos 7. Y también encontraron 7 cestas repletas después de la segunda multiplicación de los panes, para indicarles que después de su propia distribución de esas palabras de Jesús, tendría que venir el Santo Espíritu de Dios con sus 7 dones a confirmar toda su enseñanza, a ilustrar por dentro el corazón de los discípulos. Cuando el corazón se nos embota por las cosas materiales, por los pecados y los vicios, entonces no entendemos, entonces sobreviene la ceguera espiritual. Vamos a pedir gracia al Señor de hacernos conscientes de todas las señales que Él va dejando en nuestra vida. Vamos a pedir su gracia para que podamos abrir de par en par las puertas de nuestros corazones para comprender mejor su voluntad. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.